Hola, bienvenidos a su canal de programación. Para el día de hoy vamos a seguir continuando con el curso de Kotlin y el tema que vamos a estar viendo va a ser herencia. Antes de empezar, vamos a ver el concepto de herencia. En Kotlin, las clases heredan por defecto una superclase llamada any, pero las clases en Kotlin no pueden heredar de otras clases por defecto. Para esto, si nosotros queremos que una clase pueda heredarse, tenemos que utilizar la palabra reservada OpenClass. Veamos el siguiente ejemplo. Acá estamos definiendo una clase, la cual se llama padre, y a la vez le estamos asignando la palabra reservada Open. De esta manera estamos indicando que esta clase puede heredarse. Veamos la siguiente nota. Open es un modificador que permite que las clases y métodos puedan heredarse. La clase padre any tiene tres métodos: equals, hashcode y toString. Estos métodos están definidos para todas las clases en Kotlin. En Kotlin, una clase hija puede heredar de una clase padre si se utiliza el operador de los dos puntos. Veamos el siguiente ejemplo. Ya habíamos definido una clase en la cual le asignamos la palabra reservada open. Entonces, ahora vamos a crear una clase hija que herede a partir de esa clase padre. Para esto, colocamos la sentencia class, les indicamos un nombre a esa clase, utilizamos el operador de dos puntos y luego le asignamos la clase sobre la cual queremos que herede esa clase hija. Veamos la siguiente nota. Clases padres se conocen como superclase y las clases hijas se conocen como subclase. Habíamos dicho ya que para que una clase hija pueda heredar de una clase padre se utiliza el operador de los dos puntos. Veamos el siguiente ejemplo. Acá estamos creando una clase en la cual le hemos puesto animal. Entonces, esta clase le estamos asignando un método, el cual se llama desplazar. Este método va a imprimir una cadena de texto que va a decir se está moviendo. Luego estamos creando otra clase, la cual estamos indicando perro. Colocamos el operador de dos puntos y luego le asignamos la clase sobre la cual va a heredar la clase perro. Habíamos dicho que para poder que una clase herede de otra, primero la clase padre tiene que tener la palabra reservada open y la clase hija tiene que tener el operador de los dos puntos. Y luego le indicamos el nombre de la clase, abrimos paréntesis y de seguido abrimos llaves. Y dentro de las llaves le vamos a colocar los propios métodos y los propios atributos que va a tener esa clase hija. Ahora definimos nuestra función main. Dentro de la función main estamos creando una instancia. Esta instancia se está almacenando en la variable a para luego utilizar el método desplazar de la clase animal. A la hora de ejecutar este código se va a visualizar en consola el siguiente texto: se está moviendo. Ahora veamos el concepto de overriding methods. Podemos sobreescribir los métodos de las clases padres en las clases hijas. Para esto utilizamos la palabra reservada override. Bien, en el ejemplo anterior ya habíamos definido la clase animal, el cual tiene un método que se llama desplazar. A la vez definimos otra clase hija que se llama perro. Esta va a heredar de la clase animal y a la vez la propia clase hija le estamos sobreescribiendo el método desplazar. De tal manera va a tener su propio método desplazar. A la hora que nosotros llamemos el método desplazar de la clase hija perro, se va a imprimir en consola me desplazo por el suelo. ¿Pero por qué hacemos esto? Bien, sabemos que las clases son plantillas o moldes que nosotros utilizamos para crear nuestros objetos. Pero ¿qué sucede? Si hay algún animal que no se desplaza por el suelo, entonces es por eso que nosotros debemos modificar el comportamiento de cada clase con respecto a sus características. Para ilustrar un poco más este concepto, en caso dado que hubiésemos querido crear la clase ave, estas no se van a desplazar por el suelo, ellas se van a desplazar por el aire. Entonces aquí tenemos la función main, en donde estamos creando una instancia y esa instancia la estamos almacenando en la variable a para luego llamar el método desplazar. Al correr este programa podemos observar que se está mandando a llamar el método desplazar de la clase hija. Cuando utilizamos la palabra override, el método siempre queda abierto.
¿Qué esto quiere decir? Sabemos que para que un método o una clase pueda heredarse, se hace uso de la palabra override. Entonces, por defecto, las clases y los métodos en Kotlin no son open, ya que tienen la palabra reservada final. Por lo cual, si nosotros queremos que este método no pueda sobreescribirse, utilizamos la palabra final. Vamos a ilustrar este concepto con este ejemplo. Acá tenemos la clase perro, que está heredando de la clase animal. Aparte de eso, le tenemos un método a esa clase que se llama desplazar, que se va a encargar de imprimir una cadena de texto en consola que dice me desplazo por el suelo. Pero este método lo tenemos con un modificador, el modificador final, lo que indica que este método no puede heredarse en caso dado que yo cree una subclase a partir de la clase perro. Entonces, luego estamos creando una clase que se llama labrador. Sabemos que labrador es un tipo de perro, entonces por eso heredamos de la clase perro. Luego de haber hecho esto, abrimos llaves. Dentro de las llaves, nosotros estamos intentando de heredar el método de la clase perro, desplazar. Pero en este caso, aunque yo utilice la palabra override, no voy a ser capaz de utilizarlo. ¿Por qué? Porque ya le hemos colocado la palabra final, de tal manera no puede heredarse o sobreescribirse sobre otras clases. Ahora vemos el concepto de overriding properties. Las propiedades son declaradas en las clases padres. Pueden redeclararse en las clases hijas con la palabra reservada override. Acá tenemos la clase animal. Estamos asignando una propiedad la cual se llama age y tiene inicialmente el valor de 0. Luego estamos creando otra clase que se llama perro y a la vez esta va a heredar de la clase animal. Entonces, luego abrimos llaves y dentro de las llaves estamos sobreescribiendo la propiedad age, de tal manera que cada vez que yo creo una instancia a partir de la clase perro, va a tener por defecto el valor de 5. Entonces en animal age tiene el valor por defecto 0. Ahora acá tenemos la función main en donde estamos creando una instancia, la clase perro, para luego almacenarla en la variable a. Y a la final estamos imprimiendo el valor de la propiedad de la instancia que hemos creado. A la hora de ejecutar esto se nos va a mostrar el valor de 5 en la consola. Y es así como nosotros sobreescribimos el valor de las propiedades. Esto podría representar el tiempo de vida que puede durar un animal, ya que esta propiedad va a ir cambiando de acuerdo a los animales. Hay animales que su periodo de vida son más extensos que otros y viceversa. Veamos la keyword super. Una clase hija puede llamar las propiedades y métodos de su clase padre con la palabra reservada super. Ya anteriormente habíamos definido una clase la cual se llama add. Abrimos paréntesis, aquí estamos haciendo uso de constructores en donde estamos asignando una propiedad que se llama age y la estamos declarando que es de tipo entero. Bien, luego acá estamos definiendo un método el cual se llama edad y luego le estamos colocando 2 puntos debido a que esta función nos va a retornar un valor de tipo string. ¿Y qué es lo que va a retornar? La edad del animal. Luego acá estamos definiendo otra clase, la cual se llama perro. Luego acá estamos definiendo una clase, la cual se llama perro. Si se dan cuenta, esta clase perro está heredando de la clase animal, ya que inicialmente la hemos declarado como una clase abierta. Acá le estamos definiendo un constructor a la clase perro, pero estamos haciendo uso del override, ya que nosotros queremos utilizar las propiedades de la clase padre o a la vez sobreescribirlas. Bien, entonces, una vez que nosotros tengamos esto definido, vamos a abrir llaves y dentro de las llaves estamos definiendo un método que se llama edad perro. Ese método se va a encargar de mandar a llamar el método edad de la clase padre animal, ya que nosotros estamos haciendo uso de la palabra reservada super, ya que super hace referencia al nombre de la clase padre. Luego acá estamos definiendo la función main, que es donde se
está creando la instancia y a la vez de crear la instancia, nosotros le estamos pasando como argumento el valor de la edad que va a recibir el parámetro age. Para luego estamos mandando a llamar el método edadPerro, que este método edadPerro se va a encargar de mandar a llamar el método de la clase padre animal, que es edad. A la hora de ejecutar este código se va a imprimir en consola la edad del animal es 5. Ahora sí, vamos a ir a IntelliJ IDEA para poner en práctica todo esto que hemos visto acerca del concepto de herencia y cómo lo podemos aplicar en nuestro código. Bien, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a crear una clase padre que se va a llamar artículo. Esta clase padre va a tener dos clases hijas que se van a llamar fruta y la otra se va a llamar ropa. Bien, estas dos clases hijas van a heredar propiedades de la clase padre y a la vez van a heredar un método de la clase padre y una de esas clases la va a sobreescribir. Bien, para empezar vamos a crear la clase artículos. Colocamos class artículos, abrimos paréntesis ya que vamos a definir un constructor primario a esa clase. Colocamos el nombre de nuestra primera propiedad, val nombre, dos puntos, y le asignamos el tipo de datos que va a tener esa propiedad, que va a ser un string, coma, le indicamos la segunda propiedad, val precio, dos puntos, y va a ser de tipo flotante. Indicamos un float. Con esto ya tenemos nuestro constructor definido. Ahora abrimos llaves. Vamos a colocar un método init. Colocamos init. Ahora le indicamos las instrucciones que se van a inicializar a la hora de nosotros crear un objeto de tipo artículo. Colocamos un print con salto de línea. Luego le indicamos el texto que se va a visualizar en consola. Va a ser el artículo. Vamos a utilizar ahora la variable que almacena el nombre del artículo. Ahora colocamos coma e indicamos tiene el precio. Colocamos dos puntos. Ahora le indicamos la variable que almacena el valor del precio de ese artículo. Colocamos el símbolo de dólar y colocamos precio. Con esto ya tenemos definido nuestra función init. Ahora vamos a definir un método de la clase artículos que se va a llamar impuesto. Colocamos font impuesto. Abrimos paréntesis. Ahora abrimos llaves. Ahora la instrucción va a ser print con salto de línea. Abrimos llaves y le vamos a indicar el texto que se va a visualizar en la consola, que va a ser el impuesto del artículo es, colocamos dos puntos. Ahora utilizamos el símbolo de dólar. Abrimos llaves. Ahora dentro de las llaves vamos a utilizar la propiedad precio. Colocamos precio. Pero no solo vamos a utilizar el precio, sino que vamos a ejecutar una operación aritmética. Se le va a aplicar un impuesto de 7 centavos por cada dólar. Bien, ya tenemos definido nuestra clase artículos. Le hemos definido un constructor primario en el cual le hemos asignado dos propiedades. Además, le asignamos un constructor init y luego le definimos un método en el cual vamos a recuperar el impuesto que va a tener ese artículo. Ahora vamos a proceder a crear las clases hijas. Definimos nuestra primera clase hija, colocamos class. Habíamos dicho que se va a llamar frutas. Abrimos paréntesis, colocamos dos puntos y ahora le indicamos la clase padre que se va a llamar artículos. Se nos están marcando en rojo ya que habíamos dicho que inicialmente todas las clases en Python tienen la sentencia final. Por lo tanto, esa sentencia nos permite que hereden de otras clases. Entonces, lo que tenemos que hacer es, le vamos a agregar la palabra open, de tal manera ya pueda heredarse. Abrimos paréntesis. Ahora le indicamos las propiedades que va a heredar la clase frutas de la superclase artículos, que va a ser nombre y a la vez va a ser precio. Vamos precio.
Se están marcando aún en rojo porque la clase hija también le tenemos que definir esas propiedades. Vamos a colocar aquí nombre, va a ser de tipo string, precio va a ser de tipo float. Ahora vamos a agregarle una propiedad única de la clase frutas. Esta propiedad se va a llamar pasillo, que es el pasillo donde vamos a encontrar las frutas en el supermercado. Vamos a asignarle un tipo entero e inicialmente va a tener el valor de 1. Acá abrimos llaves. Ahora vamos a definirle los métodos que va a contener esa clase frutas. Vamos a declarar nuestro primer método que se va a llamar info. Luego abrimos paréntesis y de seguido llaves. Dentro de las llaves vamos a colocar el código que va a llevar a cabo esa función, que va a ser imprimir la siguiente cadena de texto. Se encuentra en el pasillo, colocamos 2 puntos y vamos a utilizar la propiedad pasillo que le hemos definido a la clase frutas. Colocamos el símbolo de dólar, luego pasillo. Aquí se nos está marcando en rojo y es debido a que tenemos que utilizar la palabra val, que puedo utilizar dentro de estas funciones. Ahora vamos a definir otra función más a nuestra clase frutas. Colocamos la sentencia phone, luego impuesto, abrimos paréntesis. Ahora debemos hacer lo siguiente. Aquí se nos están marcando en rojo esta función. Vamos a ver que nos brinda como recomendación el editor de código, Show Context Action. Y aquí nos está indicando que debemos agregar el modificador override. ¿Y por qué no está presentando esta solución? Y es debido a que la clase padre, como podemos observar, ya tiene implementado el método impuesto. Entonces, lo que debemos hacer, vamos a sobreescribir a la hora de utilizar la sentencia override, pero aún tenemos un error. Vamos a ver qué nos indica nuestro editor de código y nos está indicando que debemos agregar open a nuestro método impuesto. Recuerden que habíamos dicho que los métodos y las clases en Kotlin inicialmente tienen el parámetro por defecto final. No permite que nosotros podamos heredar de manera inmediata a las clases o métodos. Entonces acá vamos a colocar open y de esta manera se ha eliminado el enmarcado en rojo. Ahora vamos a proceder a modificar el contenido de esa función impuesto, ya que a una fruta no se le debe calcular el impuesto. Aquí vamos a colocar que imprima una cadena de texto que diga lo siguiente: el artículo no tiene impuesto. Bien, ahora sí, ya tenemos terminada nuestra clase frutas. Ahora vamos a definir nuestra segunda clase hija, que se va a llamar ropa. Colocamos la sentencia class, luego el nombre de la clase, ropa. Abrimos paréntesis. Luego de los paréntesis, colocamos los puntos porque va a heredar ropa, va a heredar de la clase padre artículos. Bien, entonces abrimos paréntesis y dentro de ese paréntesis le vamos a indicar las propiedades que va a heredar la clase ropa de la clase padre artículos. Colocamos nombre, coma y a la vez va a heredar precio. Estas propiedades se nos marcan en rojo porque debemos definirla también dentro de la clase hija. Entonces colocamos nombre, va a ser de tipo string, precio va a ser de tipo float y a la vez la clase ropa también va a tener una propiedad única que se va a llamar pasillo. Colocamos val, pasillo, va a ser de tipo entero y va a tener el valor de 12. Bien, lo que quiere decir que las ropas se encuentran en el pasillo 12. Ahora acá nos situamos al final de la sentencia. Nos situamos al final de la definición de nuestra clase y vamos a abrir paréntesis.
Dentro del paréntesis vamos a colocar nuestro primer método que se va a llamar info, phone info. Abrimos llaves, abrimos paréntesis, luego llaves y vamos a indicar la siguiente instrucción que va a ser imprimir la siguiente cadena de texto. Por ejemplo, se encuentra en el pasillo, colocamos dos puntos y luego vamos a utilizar la variable pasillo. Colocamos símbolo de dólar, colocamos pasillo. Con esto ya hemos terminado de definir la clase ropa. Ustedes se preguntarán por qué no le hemos definido el método impuesto, y es debido a que la ropa ya tiene el método impuesto incorporado, debido a que está heredando de la clase artículos sus métodos y sus propiedades. Y uno de los métodos que tiene la clase artículos es el impuesto. Y por lo tanto la ropa se le tiene que calcular el impuesto. Vamos a crear nuestra función main. Colocamos phone main, abrimos paréntesis, luego abrimos llaves. Dentro de las llaves vamos a crear las instancias que se van a encargar de mandar a llamar los métodos. Vamos a colocar val, vamos a colocarle un nombre a esa instancia que se va a llamar art1 de artículo 1 abreviado, y le vamos a asignar un objeto de tipo frutas. Abrimos paréntesis, le vamos a indicar un nombre a esa fruta que va a ser manzana. Ahora le indicamos un precio que va a tener esa manzana. Vamos a colocarle .35 centavos. Al final le tenemos que indicar f, que hace referencia a que es un flotante. En este caso no es necesario asignarle un valor al parámetro pasillo, ya que le hemos definido el valor por defecto. Ahora vamos a crear nuestro segundo objeto. Colocamos val artículo 2 y le asignamos un objeto de tipo ropa. Abrimos paréntesis, le indicamos un nombre. Vamos a colocar camisa. Ahora le indicamos un precio. Va a tener un precio de 20. Colocamos F. Vamos a mandar a llamar los métodos. Vamos a colocar el nombre del objeto. En este caso es art1. Colocamos punto. Y vamos a mandar a llamar el método info. También vamos a mandar a llamar el método info. También vamos a mandar a llamar el método info del artículo 2. Colocamos art2.info. Ahora ejecutamos. Con esto estamos recuperando lo siguiente. El artículo de la manzana tiene un precio de 35 centavos. El artículo camisa tiene un precio de 20 dólares. Y se encuentra en el pasillo 1. Y a la vez se encuentra en el pasillo 2 la camisa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ordenar esto un poco y a la vez vamos a calcularle el impuesto. El impuesto, vamos a mandar a llamar el impuesto del artículo 1. Vamos a colocar aquí. Antes de esto vamos a primero hacer el llamado de la información del artículo 1 para luego hacer el llamado de la información del artículo 2. Ahora sí, queremos saber cuál es el impuesto del artículo 1, que debería imprimirse el texto que no tiene impuesto. Bien. Entonces, en el artículo 2, sí se le debe calcular impuesto. Colocamos art2.impuesto. Ejecutamos. De esta manera ya tenemos el impuesto de la camisa, que es $1.40. Y el impuesto de la manzana, aquí podemos observar que no tiene impuesto. Vamos a hacer algo, vamos a indicar un separador aquí para que se vaya separando cada artículo. Vamos a aquí en nuestro bloque init, vamos a colocar el siguiente carácter, vamos a colocar print, un salto de línea, y vamos a indicar el siguiente carácter que va a ser un asterisco. Vamos a utilizar la anotación del punto y vamos a indicar el método repeat.
es para colocar cierta cantidad de caracteres una vez que le hemos indicado el argumento al parámetro n, y este debe ser entero. Entonces yo le voy a colocar un 50 veces. Quiero que se repita este carácter. Vamos a ejecutar. Ahora sí podemos observar que se está separando los artículos. Este es el artículo 1 y este es el artículo 2. Bien, antes de terminar quería decirles lo siguiente. La llamada de este método la podemos hacer dentro de otro método. Entonces, de tal manera que a la hora de yo llamar el método info, quiero que inmediatamente también se manda a llamar el método impuesto. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera nos vamos a situar en nuestro método info. Entonces vamos a utilizar la sentencia this, colocamos punto y colocamos el nombre del método. En este caso es impuesto. Hacemos lo mismo también en la clase fruta. Colocamos this, punto y colocamos impuesto. ¿Qué hace la sentencia this? This lo que hace referencia al objeto que se está creando a partir de la clase. Entonces, de tal manera ya no es necesario que nosotros le indiquemos el llamado como lo habíamos hecho anteriormente. Esto vamos a eliminarlo. Y esto también vamos a eliminar esta llamada. Ahora ejecutamos. Y de esta manera estamos obteniendo el mismo resultado, pero con menos líneas de código. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete al canal, ya que para mí sería de gran apoyo seguir creando más contenido relacionado a tecnología. Y si tienes alguna duda, algún comentario, escríbeme en la caja. Así que está pendiente al próximo video. Chao y cuídate.